Vamos a hablar un poquito más detenidamente de algunas de las características de nuestra cartera tipo, que sería Best in Fund. Paco y Álvaro ya han comentado algunas cosas muy importantes, como pues la valoración, que es uno de los criterios evidentemente fundamentales. Y luego nos vamos a detener un poquito más en otra característica que, bueno, pues en la que venimos insistiendo mucho en los últimos años y que nos parece pues, la segunda más importante o al mismo nivel de importancia que la valoración, que es la calidad de los negocios en los que estamos invertidos. Nos habéis oído mucho hablar de la calidad de las compañías en las que invertimos en los últimos años y bueno, esta transparencia pues, refleja un poco y da un poco más detalle de todo eso. Y efectivamente la calidad, que sabéis que nosotros la medimos, nos referimos a ella en base al ROCE, que es la rentabilidad sobre el capital invertido, pues ahora mismo de media es un 41%. Yo creo que hay que detenerse un poco en este número porque es verdaderamente notable. No debemos perder de vista que en general la inmensa mayoría de los negocios pues generan roces muchísimo más bajos. Lo normal es generar roces de entre el 8 y el 10%, que es básicamente prácticamente el coste de oportunidad de capital. La mayoría de los negocios no tienen nada especial y bueno, pues cuando están muy bien gestionados pues generan el 10 o el 11% de roce y cuando están mal gestionados generan el 7 o el 8 o terminan perdiendo dinero y desapareciendo, ¿no? Y los que generan roces de esos entornos del 40% son los menos, y son negocios pues, que tienen ventajas competitivas importantes que les permiten generar esas rentabilidades tan espectaculares, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el 41% es un número del que estamos muy orgullosos, sobre todo cuando hemos sido capaces de comprarlos a precios razonables, que es lo que decía Paco. O sea, porque, no es que no existan compañías con estos roces, lo que es difícil encima es comprarlos a valoraciones que no sean caras, ¿no? Viendo un poco el detalle, veréis que de hecho es la mayoría de las compañías. Veis que pues separamos las que generan roces a partir del 15%, que ya podemos considerar un roce bastante bueno, y ahí pues tenemos el 70 y tantos % de las compañías. Y como decía además, pues en general porque tienen ventajas competitivas de diversa naturaleza, que hace que además esos roces elevados sean sostenibles en el tiempo. Ojo, no confundir con algunas industrias nuevas en las que los primeros entrantes pueden generar roces especiales los primeros años, pero luego terminan teniendo beneficios mucho más mediocres porque cuando llegan el resto de competidores pues no tienen nada especial para diferenciarse. Y luego, bueno, pues aquellas compañías que tenemos en cartera que no generan roces tan altos, pues están ahí por algo, evidentemente. Hemos diferenciado alguna más, como por ejemplo pues cuando estamos en negocios un poco más mediocres como la producción de papel o la producción de acero inoxidable, generalmente tenemos el productor más eficiente. Son por lo menos las compañías mejores en lo que hacen. Entonces, bueno, pues eso te da por lo menos un margen adicional de protección y de creación de valor, aunque más modesta, pues de creación de valor aceptable. Negocios regulados también y otros tipos de negocios que no generan roces tan elevados, pero aquí generalmente lo que ocurre es que los compramos a precios muy atractivos. Es decir, aquellas compañías en las que invertimos que no generan los roces que nos gustan es porque el potencial de revalorización de las mismas están claramente por encima de la media del fondo. Tienen ese atractivo especial. Y luego, pues, bueno, ahora mismo tenemos además un 11,5% de cash. Y como siguiente característica importante que queríamos enfatizar hoy es lo que veníamos diciendo, ¿no? Después de unos años de muy buen comportamiento de los fondos, pues, y cuando justamente pues, la gente está más optimista, más eufórica incluso en algunos segmentos, pues nosotros nos volvemos un poco más prudentes y más tímidos. Entonces, pues como veis, en el último año, si agrupamos el conjunto de compañías que tenemos en negocios defensivos y la liquidez del fondo, hemos pasado del 45% a finales del 2012 al 54% en 2013. Negocios defensivos, pues de muchos tipos, ¿no? Pues tenemos compañías de alimentación, de distribución de alimentación, de consumo no cíclico,
de servicios industriales muy recurrentes, que son muy poco sensibles a la evolución económica, como pueden ser los de Schindler o los de Wolters Kluwer. Tenemos también algo de compañías, tenemos negocios regulados, tenemos algo de compañías farmacéuticas, tabaco, bebidas un poco, en fin, una amplia gama de diferentes industrias en negocios defensivos. Allí no está, por cierto, otra característica adicional que hace que las compañías sean especialmente sólidas, porque es que además de ser negocios defensivos, más caja en un 54%, prácticamente el 50% de las compañías que tenemos en cartera tienen caja neta en balance. Entonces son negocios defensivos con balances muy sólidos. Así que están especialmente preparados para sortear posibles dificultades que pueda haber en el futuro. Bueno, y hablando, ya le hemos comentado brevemente, la distribución geográfica de la cartera modelo de Bestinfond. Sabéis que lo primero, me gusta recordar que esto no es producto de que hayamos diseñado previamente cuál es la distribución geográfica que nos gustaría tener y luego la vamos buscando en las compañías, sino que es justo al contrario. O sea, buscamos las compañías que nos gustan y luego pues resultan tener esta distribución geográfica. Como miramos en casi todo el mundo, pues al final tenemos una cartera bastante global, ¿no? Y es bastante global, ojo, porque no hay que confundir con dónde cotizan las compañías, que todavía hay una mayoría de ellas que cotizan en Europa, pero luego en realidad pues las compañías tienen negocios en prácticamente todo el mundo, ¿no? Ves ahí como hay un 52% en zona no euro y luego en zona euro un 36% y diversificado en todo el continente, ¿no? Y quizá a lo mejor por destacar también respecto de su evolución en los últimos años, pues que en realidad no ha variado mucho. Sí ha ocurrido quizá que hemos bajado un poquito en zona euro. Si veis, hace 3-4 años teníamos un 40 y tantos %, y ahora tenemos un 36 y pico. Y de hecho, si nos referimos a lo mejor a las zonas que en su momento fueron más problemáticas del sur de Europa, teníamos en el año 2012, por ejemplo, prácticamente un 20% y ahora tenemos más bien un 15%, ¿no? Aquí de nuevo lo que nos suele ocurrir siempre, y es que vamos un poco contracorriente, estamos condenados a ir contra las modas porque, ahora que parece que está la zona euro y incluso el sur de Europa, los periféricos de Europa están más de moda, pues nosotros hemos reducido exposición. Lamentablemente, pues es nuestro signo, ¿no? Digo lamentablemente cuando en realidad quiero decir que somos contrarios en general a lo que hace todo el mundo y nos ha ido por lo menos bien hasta ahora y esperemos que nos siga yendo bien en el futuro, ¿no? Era irónico. Y hablando un poquito más en detalle ya de las compañías concretas dentro de las dos carteras o los dos portafolios, como nosotros los diferenciamos, el internacional y el ibérico, pues veis también que van cambiando, ¿eh? Nosotros somos inversores a largo plazo, no hacemos mucho trading de ideas, pero sí que nos vamos, no trabajamos en enero y luego nos vamos a casa el resto del año, evidentemente, y sobre todo pues en años en los que, como el pasado, en el que ha habido subidas importantes de la cartera, de los entornos del 30%, pues evidentemente hay que ir reciclándola, ¿no? Aquí en esto de la inversión, como sabéis, hemos dicho muchas veces, no hay que tener sentimientos, y a las ideas que nos han dado muchísimas alegrías en el pasado se les despide cordialmente y se les da la bienvenida a ideas nuevas que esperemos que nos den buenas noticias, ¿no? Así, pues si echamos un vistazo a la cartera internacional, vemos que las 4 primeras siguen siendo un poco de siempre, BMW, Wolters Kluwer, Exor y tales, pero son compañías que se han comportado muy bien y veis que hemos reducido la exposición de manera apreciable, ¿no? Pues como digo, no queda otro remedio, o sea, el potencial ha descendido, las cotizaciones de las compañías han subido a más velocidad de lo que han podido crear valor y, por tanto, pues el potencial, el atractivo es menos del que era antes, ¿no? Y hemos ido realizando y haciendo beneficios, ¿no?
Y luego, pues incluso 4 de ellas han salido del top 10. Algunas, como Dassault Aviation, pues no hemos reducido mucho, pero sí un poco. Otras sí que hemos reducido bastante más. Incluso, pues ahí aparece Sotheby's, la casa de subastas, que fue muy bien y agotó su potencial y la hemos vendido completamente. Ha llegado de estar en el top 10 a no tenerla en los fondos, ¿no?